Amén. Bueno, quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo número 3, libro de Efesios capítulo número 3. Y les ruego que ponga atención a lo que va a oír, porque sé que esta verdad lo va a llevar a usted a una nueva dimensión, no solo de conocimiento, sino de experiencia en Dios. En el capítulo número 3, del cual hemos estado estudiando un poquito, porque el tema que he estado desarrollando en los últimos servicios es reconociendo al Dios vivo y Padre. Y quiero ahondar en cuanto a eso y llevarle a esta verdad de entender cómo la Biblia nos habla exactamente de que hay un Dios vivo, un Dios viviente, pero que también es Padre. En el versículo número 11 dice la Escritura: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vuelvo a leer: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a hacer la declaración de fe, una declaración que personalmente le digo me ha bendecido mucho, porque he visto la respuesta a este clamor. Diga conmigo: Padre eterno, gracias por tu buena palabra. Mi espíritu se regocija. Alma mía, crea la palabra. Padre, habla, que tus hijos escucharemos. Una vez más diga: Padre, habla, que tus hijos escucharemos. Una vez más fuerte diga: Padre, habla, que tus hijos escucharemos. Amén. Tome su lugar. El Dios vivo y Padre. En el libro de Oseas, en el capítulo 1 y versículo 10, leímos que la Escritura dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Aquí podemos ver nosotros claramente que cuando se habla del Dios viviente o Dios vivo, se está hablando de un Padre, porque dice: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Enseñé que el lugar donde fue dicho es aquí en la tierra. Hablábamos un poquito con respecto a entender la bendición que hay en reconocer que el apóstol Pablo, el ministerio de él estaba basado directamente en esta verdad, en que había un pueblo que no era pueblo y que Dios les iba a declarar que no solo eran pueblo, sino que también eran hijos del Dios viviente. Vimos cómo es que los vasos de misericordia son aquellos que Dios preparó de antemano para que pudiéramos experimentar no solo la misericordia, sino el amor de Dios. Vimos también de que hay vasos que fueron dispuestos y preparados desde antes como vasos de ira para destrucción. Y le hablé que hay dos tipos de vasos en esta tierra: los vasos de ira para destrucción, que son aquellos que no van a conocer nunca al Señor Jesucristo, pero que hay vasos de misericordia, los cuales somos nosotros. Cuando nosotros entendemos que hay varios aspectos que tienen que ver con la bendición, hermano, de reconocer a Cristo, nosotros como vasos de misericordia que no éramos pueblo, pero que al reconocer a Cristo como Señor y Salvador, se nos fue declarado que somos hijos
del Dios viviente. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo número 3 del libro de Efesios, usted va a encontrar cómo él define completamente qué es lo que tiene que ver con el Dios vivo y Padre y con los hijos, con aquellos que son llamados hijos del Dios viviente. Me ha impresionado ver mucho que cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo, y usa esta porción en el capítulo número 3 para definir el propósito de Dios, y él llega a establecer de que los gentiles, que no era un pueblo, pero que vino a ser pueblo, que eran vasos de misericordia escogidos de antemano, y que al venir por misericordia a Dios, ellos, hermano, iban a ser definidos como el Señor le dijo a Pablo, como el Señor le mostró al mismo Pedro, que le cambió la mentalidad para entender que era el plan de Dios, y que ciertamente los gentiles eran considerados como inmundos, como gente, hermano, impía que no buscaba de Dios. Era antes conocido nada más un pueblo que era Israel, y los demás que no eran pueblo eran gentiles, separados de los pactos, separados de Dios. Sin embargo, cuando uno llega a entender, y Pablo llegó a reconocer que su ministerio era llegar a declarar de que Dios nos estaba escogiendo como vasos de misericordia para ser llamados hijos del Dios vivo. Diga conmigo: yo soy hijo del Dios vivo. Pero una vez más lo va a decir: yo soy hijo del Dios vivo. A ver, varones, repitan conmigo fuerte, diga: yo soy hijo del Dios vivo. A ver, hermanas, digan conmigo, diga: yo soy hija del Dios vivo. Y si somos hijos, la Biblia dice que somos coherederos. Pablo llegó a entender en Gálatas que si somos hijos, somos coherederos. Pablo también llegó a entender que éramos parte del cuerpo. Y el viernes le hablaba un poquito que cuando se habla del cuerpo en el capítulo número 2, ahí dice, habla del cuerpo. No está hablando en sí del cuerpo de Cristo como nosotros lo conocemos como directamente la iglesia, sino está hablando del cuerpo como el pueblo de Israel, que de los dos hizo uno. Ahí está hablando de eso, que Dios, aunque había hecho un solo pueblo para que reconociera a Dios, de los dos había un pueblo de Israel y un pueblo de gentiles, y de repente Dios hace de los dos uno solo y los une en un mismo cuerpo. De eso es lo que está hablando, de un solo pueblo. Pero también podemos ver nosotros que aquí se habla de que somos participantes de la promesa en Abraham, porque de eso también habla. Los gentiles, fíjese que Dios le dijo a Pablo: te digo, te revelo que los gentiles son coherederos, que los gentiles que reconozcan a Cristo son parte del cuerpo, que ahora están en un solo cuerpo, un solo pueblo, que los gentiles ahora son participantes de las promesas en Cristo. Pero hubo algo que esta mañana, hermano, al estarlo estudiando, me llenó de regocijo. Porque de repente empecé a entender que hay muchos cristianos, hermano, que sí, ya conocieron a Cristo. Muchos cristianos que dicen que son hijos de Dios, y sí, al recibir a Cristo se nos ha dado el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero que hay muchos cristianos que todavía no han entendido la dimensión de gloria que es verdaderamente reconocer la misericordia de Dios, y que al ser vasos de misericordia, Dios nos ha dado una oportunidad muy hermosa. Y el apóstol Pablo llega a mencionar tres aspectos. Y el primer aspecto que menciona el apóstol Pablo es que dice que se nos ha dado a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Los vasos de misericordia
Tenemos que experimentar y conocer, saber qué son las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo también habló ahí mismo de la multiforme sabiduría de Dios. Pero también habrá un tercer aspecto, que es del propósito eterno en Cristo, del cual acabamos de leer. Entonces, yo quiero que usted vea algo que es muy interesante. Cuando Pablo menciona las inescrutables riquezas de Cristo, quizás no hemos llegado a valorar, como le decía, esta expresión y gran verdad para nosotros como hijos de Dios, como vasos de misericordia, que definitivamente Él nos preparó para ello. Para muchos, hermanos, quizás todavía no han entendido la bendición de conocer la multiforme sabiduría de Dios. Hay gente que todavía no ha conocido, estoy hablando de cristianos, que todavía no hemos podido llegar a entender quizás esta gloriosa verdad de reconocer la revelación del propósito eterno de Dios. Hay una versión que traduce esta porción de versículo número 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice que se puede interpretar de esta manera: conforme al propósito de los siglos que formó en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito de los siglos que formó en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito de los siglos que formó, está hablando de Dios. Dios formó un propósito eterno, lo formó en Cristo. Entonces, fíjese que fue como una visión que quiero trasladársela. Es una figura, pero yo quiero que la vea como una visión. Es como que delante de usted, no es como que, es más, sí está delante de usted. Dios ha puesto delante de usted y delante de mí tres grandes esferas que podemos definirlas como tres dimensiones de vida. Voy a poner la primera esfera en este lugar. Esta esfera la vamos a definir como la dimensión hacia las inescrutables riquezas de Cristo. Voy a poner otra esfera en este lugar. Y en este lugar vamos a poner, o yo vi, la otra esfera que tiene un nombre que dice la multiforme sabiduría de Dios. Allá hay una esfera, una dimensión de vida, la multiforme sabiduría de Dios. Aquí hay otra esfera, las inescrutables riquezas de Cristo. Pero aquí vamos a poner otra esfera. Es una visión. Y esta esfera la vamos a definir como el propósito que Dios formó en Cristo Jesús. Es una dimensión. Es una dimensión que Dios pone delante de nosotros. Es una dimensión que definitivamente Dios, a través de habernos escogido, a través de habernos, hermano, llamado, a través de que un día en la eternidad se nos definió como vasos de misericordia, que íbamos a venir a esta tierra, que no íbamos a ser vasos de destrucción para ira, no,
pasos de misericordia para gloria, pasos de misericordia para ser llamados hijos del Dios viviente, pasos de misericordia para poner delante de ellos una dimensión de vida que tiene que ver con las riquezas que hay en Cristo, una dimensión de vida que tiene que ver con la sabiduría, inescrutable sabiduría que hay en Dios, y una esfera gloriosa que tiene que ver con el propósito que Dios formó en Cristo Jesús. Entonces yo quiero llevarlo a esto. Fue una visión. Estaba escribiendo y podía ver que delante de mí había como un acceso, una puerta. Y oía como que me dijera el Espíritu: ahí está la puerta. La puerta es Cristo. Y esa puerta tiene un nombre que te lleva a una dimensión, y la dimensión es las inescrutables riquezas de Cristo. Y entonces es como que me preguntaron: ¿ya entraste ahí? ¿Ya entraste allí? ¿Ya entendiste que te llamaron, que te escogieron para que entres a las inescrutables riquezas de Cristo? No para que te quedes afuera, sino para que abras la puerta y entres y te deleites al ver las inescrutables riquezas de Cristo que Él ha preparado para gloria, hermano. Y de repente veo la otra puerta. Y veo que arriba dice la multiforme sabiduría de Dios. Y oigo como que el Espíritu me dice: ya entendiste que no eras pueblo. Ya entendiste que antes no eras amado, pero que ahora se te dice que eres pueblo. Ahora se te dice que eres amada. Ahora se te dice que eres Dios viviente y que eres hijo del Dios viviente. Escuche, eres hijo del Dios viviente. Para que puedas entrar a la dimensión, abre la puerta y vas a entender la multiforme sabiduría de Dios. Oye, hermano. Y de repente me veo ahí. Y me veo donde entro. Donde entro. Y como que me dijeran: espérate. Ya entendiste que ahí están las dos dimensiones. Ahí está la dimensión donde están las inescrutables riquezas de Cristo. La dimensión donde está claramente la multiforme sabiduría de Dios. Tienes acceso ahí. Tienes acceso ahí. ¿Cuánto tiempo has entrado? ¿Cuántas veces has entrado? ¿Cuánto conoces de las riquezas que hay en Cristo? ¿Cuánto conoces de la multiforme sabiduría de Dios? Y quería entrar aquí y quería entrar allá, pero de repente veo la esfera que está aquí. Y cuando veo esa esfera que está aquí, entonces la vi y vi la puerta. Y cuando vi la puerta, hermano, vi que arriba decía: conforme al propósito de los siglos que formó Dios en Cristo Jesús. Aquí está definido el propósito por el cual Dios te llamó. Tú estás en esta tierra porque hay un propósito en tu vida. Entra y conoce tu propósito. Y óigame, y de repente yo sentí en mi espíritu que entré ahí. Y cuando entré, créame, de repente dije: el propósito de Dios. Yo estoy en el propósito de Dios. Yo fui llamado en el propósito de Dios. Ahora estoy entendiendo el propósito de Dios. Y cuando empecé a entender el propósito de Dios, óigame, en mi espíritu no sabía si correr, no sabía si gritar, no sabía si saltar, no sabía si reír, no sabía si llorar. Decía: estoy en el propósito de Dios. Estamos en el propósito de Dios, hermano. Quiere darle con todo su corazón esa ofrenda a Él. ¿En qué dimensión vives, amado? ¿En qué dimensión vives? Yo entro aquí y estoy en el propósito que Dios formó en Cristo. Aquí me gozo, aquí me regocijo.
Aquí se me terminan las palabras y no me queda más que llorar. Tú tienes un propósito para mi vida. No es casualidad que yo estoy en este mundo. No es accidente, no soy accidente de la vida. Es tu propósito. Me escogiste con un propósito. Me llamaste con un propósito. Me lavaste con un propósito. Me llamaste para ser tu siervo con un propósito, para darme a conocer tu propósito. Pero no solo un propósito de la tierra, sino es un propósito eterno. El propósito por el cual Dios te llamó no es un propósito solo para la vida de esta tierra. Es un propósito para toda tu eternidad. Vive en la dimensión del propósito. Entiende, muévete en la dimensión del propósito. Mira, abre tus oídos a la dimensión del propósito de Dios. No tu propósito, el propósito de Dios. A lo que Dios te ha llamado. Sí, somos peregrinos. Sí, Dios nos permite pasar por esta tierra. Hay veces hay pruebas, hay veces hay cosas difíciles, pero hay algo más glorioso. Al final de esta tierra vas a encontrar la esencia de tu propósito y vas a saber quién eres verdaderamente en Dios, hermano. Vive en la dimensión de tu propósito, del propósito de Dios. Pero entra este. ¿Por qué no entramos a este? Si aquí están las inescrutables riquezas que hay en Cristo. Pablo decía, déjeme ponerlo, en esta puerta miraba y volteaba a ver. Y él decía, todo lo tengo por basura, por el incomparable valor de haber conocido a Cristo. Nada de lo que hay en este mundo se puede comparar a lo que ahora tengo en esta dimensión. Nada en este mundo me puede satisfacer. Aquí están las verdaderas riquezas. Allá era pobre, allá era miserable, ahora soy rico. Diga el pobre, rico soy. En la dimensión espiritual está, hermano. Vives ahí. ¿Ya reconociste ese lugar? ¿O vives aquí dando vueltas? Como que si, hermano, nada hubiera en la realidad espiritual alrededor tuyo. Hay cristianos que están viviendo con los ojos puestos en la tierra. Y lo que ven es la tierra, y lo que anhelan es la tierra, y lo que anhelan es lo que ellos quieren. Cuando Dios te ha llamado a que entres al propósito eterno, al propósito de Dios, a que mires a tu lado, ahí están las riquezas que hay en Cristo. A que mires a tu derecha, ahí está la multiforme sabiduría de Dios. Cuando yo entendí esto hoy en la mañana, hermano, les soy honesto, no sabía si llorar, si gritar. Te dije, Señor, qué gran misericordia. Qué gran misericordia. ¿Cómo no he de amarte, mi Señor? ¿Cómo no he de adorarte si estoy en tu propósito? Si tengo riquezas aquí, si aquí está la dimensión, hermano, de la multiforme sabiduría de Dios. En el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente, escogidos y llamados conforme a su propósito. Hijos del Dios viviente, para que aprendan a reconocer las riquezas que hay en Cristo Jesús. Hijos del Dios viviente, para que entendamos, hermano, la multiforme sabiduría de Dios. Cuando veo esto, hermano, miren lo que dice Efesios capítulo 3. En el versículo 12, léalo. El versículo número 12 dice:
En quien tenés, leamos el 11 primero, el 11 para entenderlo. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Él. En quien tenemos entrada. Entonces entendí. Si es que solo había leído el versículo 11, había leído los versículos anteriores y vi las tres esferas. Y de repente cuando llego al versículo 12 dije: Señor, si es cierto, tengo entrada, tengo acceso. Y entonces me di cuenta que Dios me estaba diciendo: en esta esfera estoy yo, en esta esfera estoy yo, en esta esfera estoy yo. Tienes entrada a la esfera del propósito eterno, porque ahí está el Dios viviente. Tienes entrada al propósito, o mejor dicho, a la dimensión de las riquezas que hay en Cristo, porque ahí está Dios. Y tienes acceso a esta dimensión de la multiforme sabiduría, porque ahí está Dios. Lea, cuando yo leí esto, hermano, dije: sí, Señor, tengo entrada. Entonces entendí por el Espíritu. Mire, como que me estuviera, sé que me estaba hablando. Ya te enseñé las tres esferas, enséñalas. Diles para qué los he llamado. Los he llamado para que entre a esas tres dimensiones, que conozcan mi propósito, que conozcan las riquezas que hay en Cristo y que conozcan la multiforme sabiduría. Pero hay un requisito para eso. Y el requisito que hay para eso es creer. El requisito es creer. Mire lo que dice ahí. Con quien dice: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Y hermano, y cuando leí, es que de repente venían versículos y miraba todo lo que estaba viendo, hermano, y venía versículos. Y de repente cuando llegué a este punto, me acordé que Hebreos 6 dice, en el Hebreos 11:6: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. De tal manera que si tú entras a la dimensión donde se dice el propósito de Dios, ahí está Dios, y Dios es remunerador, y Dios te va a dar a conocer su propósito. Si entras a esa dimensión donde están las riquezas de Cristo, Él te dice: solo cree y yo te voy a dar las riquezas que hay en Cristo. Solo búscame porque soy galardonador. Y Él te dice: entra a esta dimensión donde está la multiforme sabiduría. Cree y yo te daré a conocer mi sabiduría, porque yo soy galardonador. Y entonces entendí algo: si yo entro aquí está Dios, y entro con fe, salgo enriquecido. Y si entro aquí y sé que Dios está ahí, salgo sabio. Y si entro aquí y sé que Dios está ahí, salgo seguro, firme de que estoy en el propósito de Dios. Dele con todo su corazón, pero dele con todo su corazón esa ofrenda al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se está entendiendo? A ver, diga conmigo: benditas dimensiones. A ver, diga conmigo: yo voy a vivir en esas esferas. ¿Cuáles son las esferas? Diga: el propósito de Dios, la riqueza de Cristo y la multiforme sabiduría. Para eso te escogieron. Ese es el evangelio. Esa es la esencia del evangelio. Entonces dice en el versículo 14, lea conmigo el versículo 13 antes. Dice: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Y entonces entendí que para poder experimentar la vida en esas tres dimensiones, hermano,
no hay nada que te pueda impedir entrar ahí. No hay nada. Diga conmigo, nada me va a impedir. A ver, diga conmigo, nada me impedirá entrar en el propósito de Dios. Diga, nada me impedirá entrar donde están las riquezas en Cristo. Diga, nada me impedirá entrar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo dice que la tribulación no les impida, que los problemas de la vida no les impida, que lo que pueda pasar en este mundo y te pueda debilitar y te pueda frustrar, nada, que nada ni nadie te impida. Cree, está delante de ti, hermano, el propósito, las riquezas y la sabiduría. ¿Lo cree o no lo cree? A ver, diga conmigo, nada impedirá el propósito. Diga, nada impedirá las riquezas. Diga, nada impedirá la sabiduría. Nada. Vea conmigo rapidito en el versículo 14. Yo ya voy a concluir, porque le dije que iba a ser breve y voy a hacer. Versículo 14. Encuentro en esta porción que el apóstol Pablo nos hace ver esto, que es muy hermoso. Que todo esto debe de hacerse una realidad, pero que usted tiene que entender. Mire lo que dice, versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Versículo 16. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y entonces entendí claramente, hermano, que esto no se entiende con el razonamiento humano. Que esto es una realidad, hermano, interna. ¿Por qué menciona el apóstol Pablo? Primero menciona las riquezas de la gloria que hay en Cristo, menciona la multiforme sabiduría de Dios y menciona el propósito que Dios formó en Cristo. ¿Por qué menciona que ahora dice, mi oración es que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior? ¿Por qué? Porque humanamente hablando, si uno se hace meramente humano, no puede entrar aquí. Porque en la humanidad, lo humano se limita a la vida en esta tierra. Y para entender el propósito de Dios, hay que entenderlo hacia la eternidad. ¿Por qué yo necesito ser fortalecido en el hombre interior para poder comprender, para poder, hermano, tomar las riquezas que hay en Cristo? Porque humanamente hablando, hermano, este humano lo que quiere es plata. Lo que quiere es las riquezas que se ven. Lo que quiere es tener un buen carro. Lo que quiere es tener una buena casa. Pero lo que ahí está son las riquezas que hay en Cristo, que sí, no solo son para esta tierra, sino para el siglo venidero. Que en esas riquezas que hay aquí no solo hay bendiciones para tu vida, para esta tierra, sino que hay bendiciones para tu eternidad. Y esto se debe de entender solamente con el espíritu, con el ser interior. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos en el ser interior? Porque humanamente hablando no podemos entender la multiforme sabiduría de Dios. Humanamente hablando no entendemos que Dios es de un Dios sabio, que Dios sabe hacer las cosas no como yo quiero, sino como Él quiere. Que Él es un Dios sabio, que yo no puedo decirle qué es lo que tiene que hacer en mi vida, sino que Él ya sabe qué va a hacer en mi vida. ¿Sí me está entendiendo? Que como un hombre, hermano, humano, no voy a entender muchas veces las cosas que Dios permite que me pasen en mi vida, porque Él es un Dios sabio y Él sabe que todas las cosas me van a ayudar a bien si yo soy amado conforme a su propósito. Hermano, si yo voy a buscar humanamente la sabiduría de Dios, no la voy a entender.
Humanamente no se puede entender. Por eso es que Pablo dice que hay que ser fortalecido en el hombre interior, aquí en el espíritu, porque el que entiende bien las cosas es su ser interior, el espíritu. Él sí sabe que es la multiforme sabiduría, él sí sabe que son la riqueza de su gloria, y él sí sabe que es el propósito de Dios. Por eso es que yo entendí que Pablo dice que su oración era que fueran fortalecidos en el hombre interior. Ahora mire para qué. Dice versículo número 17. Dice versículo 16. Que os conceda conforme a la riqueza de su gloria es ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. El versículo 17 dice, oiga, es que esto es lo lindo, hermano. Por eso yo pude entender claramente. Aquellos que no permanecen en el evangelio, aquellos que no permanecen en Cristo, no han entendido esto. Aquellos que permanecemos, fíjese lo que le voy a decir, aquellos que entendemos que hay una dimensión de las riquezas en Cristo, aquellos que entendemos que hay un propósito que Dios formó en Cristo, un propósito eterno, y aquellos que conocemos y entendemos que hay una multiforme sabiduría de Dios. Mire lo que dice. Lea lo que dice el versículo número 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor. Hermano, es que, mire, ¿quién te va a mover? A ver, yo te voy a preguntar algo. A ver, te voy a preguntar algo. Porque Pablo lo dijo. ¿Quién me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni enfermedad, ni riqueza, ni pobreza, nada. ¿Verdad que nada? Habría conmigo, nada me apartará. Pero entonces, ¿por qué a veces no buscamos de Dios? Y muchas veces es por un pequeño problema que tenemos. Porque todos en algún momento de la vida lo hemos experimentado. Pero cuando uno llega a conocer las tres dimensiones, ¿quién te va a mover, hermano? Mire, vive Jehová, que si aceptas esto, nada ni nadie te va a mover del evangelio. Vas a ver que caen 1000 y 10,000, vas a ver conflictos y problemas a tu alrededor, pero para ti lo más grande va a ser el propósito de Dios, las riquezas que hay en Cristo y la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué le digo? Porque mire lo que Pablo dice, que al ser fortalecidos en el hombre interior, no solo Cristo va a morar por la fe en nuestros corazones, sino que vamos a estar firmes y arraigados. Nadie te va a mover. Firmes y arraigados. Yo cierro. Mire lo que dice el versículo número 18, número 19, 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y qué. Míreme por favor. ¿Sí me está viendo? ¿Sí me está viendo? Cuando yo entro aquí, como estoy arraigado en Cristo, voy a entender. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Diga conmigo, las riquezas en Cristo. Entonces de repente voy a entender. ¡Wow! La anchura, la longitud, lo profundo, la altura. Me quedo con la boca abierta. Voy a entrar aquí. ¿Qué hay aquí? La multiforme sabiduría de Dios. La anchura,
la longitud, la altura. Oiga, qué dimensión. Entro a esta dimensión. El propósito que se formó en Cristo. Y cuando entro, la longitud, la altura y lo profundo, hermano. ¿Se da cuenta, hermano, que el apóstol Pablo estaba hablando de esas tres realidades? De que como hijos del Dios viviente tienes que conocer la anchura. Déjeme decirle algo, por ejemplo. ¿Sabes tú cuán grande es el amor de Dios? ¿Sabes tú cuánto abarca el amor de Dios? ¿Sabes tú cuán tan alto es el amor de Dios? ¿Sabes tú qué tan profundo es el amor de Dios? ¿Sabes dónde experimentaste lo profundo del amor de Dios? Lo profundo de la misericordia de Dios. Que quizás estabas perdido en lo más profundo, pero de ahí te sacó el Señor. De ahí te levantó el Señor. De ahí te restauró el Señor por su gran amor, porque estabas en el propósito de Dios y que te lleva a entender las riquezas que hay en Cristo y la multiforme sabiduría de Dios. Con eso lo tienes todo en la vida, hermano. Dele con todo su corazón esa ofrenda. Y entonces dice, versículo 19: si lo anterior no le dio gozo, ¿por qué te van a llamar o por qué te llaman hijos del Dios vivo? Mire, diga conmigo: propósito que formó en Dios, en Cristo. Diga, a ver, diga: inescrutables de las riquezas en Cristo. Diga: multiforme sabiduría de Dios. Mire lo que dice en el versículo 19. Esto es para usted. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Lea, ¿qué dice? Por el amor de Dios, ¿se está oyendo? ¿Está leyendo? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Quiere decir que Dios te escogió aquí, a ti y a mí, con ese propósito, y por eso somos llamados hijos de Dios vivo, porque Él te va a llenar de toda su plenitud. Él nos va a llenar de toda su plenitud y vamos a terminar la carrera llenos de toda su plenitud y vamos a vivir eternamente llenos de toda su plenitud. Dios te escogió como su hijo para ser lleno de toda plenitud. Dele esa ofrenda, póngase de pie mientras pasan los músicos, porque yo creo que debemos darle gracias al Señor, debemos bendecir al Señor. Así de pie, yo le invito, póngase por favor, y le va a dar, pero con todo su corazón, esa ofrenda a aquel que lo escogió, aquel que lo llamó, aquel que lo levantó, aquel que le declara hoy que usted no era pueblo, pero ahora es pueblo, que usted no era hijo, pero ahora es hijo. Dele con todo su corazón en gratitud esa ofrenda al Dios vivo y Padre. El Dios vivo y Padre. ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón por esta verdad?